Rusia incauta armas de la OTAN mientras destruye a las fuerzas armadas de Ucrania. El preciso ataque del sistema de misiles ruso Iskander-M contra posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania. Los militares rusos destruyeron vehículos blindados y decenas de combatientes en la provincia ucraniana de Sumy. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó este viernes un video que muestra un ataque contra posiciones de las fuerzas armadas de Ucrania. Desde el organismo detallan que el lugar de acumulación de tropas enemigas fue localizado en un bosque en territorio de la provincia ucraniana de Sumy. Los militares rusos atacaron la zona con un sistema de misiles Iskander-M, destruyendo 12 vehículos blindados, 5 camionetas y hasta 80 combatientes de Ucrania. Rusia incauta armas de la OTAN en la recién liberada ciudad de Ugledar. Las tropas ucranianas abandonaron numerosas al dejar sus posiciones en una de las fortificaciones más importantes de Donbass. Las tropas rusas incautaron las numerosas armas dejadas por las fuerzas de régimen de Kiev al abandonar la ciudad de Ugledar, que era una de las fortificaciones más importantes de las fuerzas armadas de Ucrania en la República Popular de Donetsk, informa este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia. Los combatientes del grupo de tropas rusas Vostok Este señalaron que en la ciudad liberada hallaron considerables trofeos de armas y municiones abandonadas, entre las que había suministradas por los países de la OTAN. Entre el armamento incautado se cuentan morteros silenciosos polacos, lanzagranadas automáticos turcos y estadounidenses y armas ligeras, entre otros. La cartera militar comunicó que los soldados ucranianos salieron de la ciudad ante el inminente cerco por las fuerzas rusas, con más de 40 soldados enemigos rindiéndose como prisioneros. Al mismo tiempo, más de un centenar de civiles permanecen en Ugledar y aún no es posible evacuarlos, pero los militares rusos les llevan comida y agua mientras que se refugian en sótanos. Ugledar, que se sitúa a unos 60 kilómetros de la ciudad de Donetsk, fue tomada por los militares rusos esta semana. Se espera que la liberación de la urbe aleje a las tropas ucranianas de Donetsk y permita al ejército ruso avanzar hacia la provincia de Zaporozhia y a la localidad de Kulajovo, zona a través de la cual se realiza el abastecimiento de algunas unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren grandes pérdidas en Kursk. El grupo de fuerzas Sever del ejército ruso infligió graves pérdidas a las 22ª, 41 y 115 brigadas mecanizadas de Ucrania, a la 17ª brigada de tanques, a la 95ª brigada de asalto aéreo, a la 1ª brigada de la Guardia Nacional y a la 36ª brigada de infantería de marina, así como a las 103ª y 129 brigadas de defensa territorial en dirección a Kursk, anunció el Ministerio de Defensa de Rusia el 5 de octubre. En su informe diario, el ministerio indicó que las pérdidas se produjeron cerca de los asentamientos de Daryaino, Lyubimovka, Nikolayevo-Daryaino, Novi Put y Plekovo. El ministerio también informó que el grupo de fuerzas Sever repelió 2 contraataques de las fuerzas de Kiev cerca de los asentamientos de Lyubimovka y Obukovka, señalando que los intentos de lanzar un ataque cerca de los asentamientos de Kamysevka y Plekovo también fueron frustrados. Como resultado, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron hasta 50 soldados, 4 vehículos blindados de combate y un vehículo de motor. 5 militares de las Fuerzas Armadas se rindieron, detalló el ministerio en su informe. Además, el grupo de fuerzas Sever frustró 2 intentos ucranianos de atravesar la frontera rusa cerca del asentamiento de Novi Put, según el ministerio. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Afganistán ascendieron a más de 30 soldados, un tanque, 7 vehículos blindados de combate, un vehículo antiobstáculos y un vehículo blindado de recuperación. 12 militares de las Fuerzas Armadas de Afganistán se rindieron, indicó. El ministerio también dijo en su informe que los ataques aéreos y de artillería rusos alcanzaron las concentraciones de las 22ª, 41, 61 y 115 brigadas mecanizadas, la 17ª brigada de tanques, las 80ª y 95 brigadas de asalto aéreo, la 1ª brigada de la Guardia Nacional y la 36ª brigada de infantería de marina, así como las 103ª, 112 y 129 brigadas de defensa territorial.
Las concentraciones tuvieron como objetivo cerca de los asentamientos de Bogdanovka, Guyevo, Daryino, Kolmakov, Kubatkin, Kruklenkoye, Lyubimovka, Martinovka, Melovi, Nikolayevo Daryino, Novi Put, Orlotka, Plekovo, Tolstilug y Cherkaskoye Porechnoye. Según el ministerio, los ataques se dirigieron a las reservas de las 21ª, 41, 47 y 115 brigadas mecanizadas, la 36 Brigada de Infantería de Marina, de las 80 y 95 Brigadas de Asalto Aéreo y la 1ª Brigada de la Guardia Nacional, así como a las 101ª y 103 Brigadas de Defensa Territorial en las inmediaciones de los poblados de Belovodi, Bondarevshchina, Belaya Beryoza, Belokopitovo, Boyarolezachi, Bodolá, Katerinovka, Konotop, Miropolie, Mars, Mirloji, Pavlovka, Obodi, Pavlovka, Rechsky, Stepanovka, Sumy, Frunzenka, Koten, Shpil y Yampol, en la región ucraniana de Sumy, fronteriza con Kursk. Durante las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas perdieron más de 400 soldados, 16 vehículos blindados, incluido un tanque, y 15 vehículos blindados de combate, así como 5 cañones de artillería, incluido un sistema de artillería autopropulsado Caesar de fabricación francesa, un sistema de artillería autopropulsado Bogdana, 2 vehículos de motor, una estación de guerra electrónica, un vehículo contra obstáculos y un vehículo blindado de recuperación. 17 militares de las Fuerzas Armadas se rindieron, dijo el ministerio. Por otra parte, los medios rusos publicaron varios vídeos que muestran algunas de las recientes pérdidas humanas y materiales de Ucrania en Kursk y Sumy. Las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque sorpresa sobre Kursk en agosto pasado, apoyándose principalmente en mercenarios extranjeros y armas de fabricación occidental. Desde el inicio del ataque, al menos 56 civiles rusos han muerto y más de 266 han resultado heridos. Además, el ataque ha desplazado a más de 144,000 civiles. Se desconoce el paradero de otras 2.000 personas que vivían en las zonas atacadas por las fuerzas de Kiev. En septiembre, el ejército ruso lanzó un contraataque en Kursk. Hasta el momento, se informó de que se habían liberado casi una docena de asentamientos. Según el Ministerio de Defensa ruso, desde el comienzo de la batalla en Kursk, las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido 20.650 soldados, 136 tanques, 66 vehículos de combate de infantería, 98 vehículos blindados de transporte de personal, 885 vehículos blindados de combate, 582 vehículos de motor, 170 cañones de artillería, 33 lanzadores, incluidos 8 sistemas HIMARS y 6 M270 MLRS de fabricación estadounidense, 9 sistemas de defensa aérea, 5 vehículos de transporte y carga, 44 estaciones de guerra electrónica, 9 radares de contrabatería, 3 radares aéreos, 22 vehículos de ingeniería, incluidos 13 vehículos contra obstáculos, un vehículo de limpieza de minas UR, 77 y 3 vehículos blindados de recuperación. Bombas rusas FAB destruyen un punto de despliegue temporal de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kharkov. Se han publicado en línea imágenes que muestran la destrucción por ataques de las fuerzas aeroespaciales rusas de un punto de despliegue temporal para militares ucranianos identificado mediante reconocimiento aéreo en edificios residenciales privados en el pueblo de Kucherovka en la región de Kharkov. Como se puede ver en las imágenes de control objetivo filmadas con un dron, al menos 2 bombas aéreas ajustables de media tonelada, equipadas con módulos de planificación y corrección, impactaron con precisión milimétrica los edificios que albergaban a los militares de la 14ª Brigada de Infantería Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la fuente, como resultado de los ataques el enemigo perdió hasta 25 militares y varios vehículos. El uso de la bomba FAB con módulos de planificación y corrección amplió significativamente las capacidades de las Fuerzas Armadas rusas para destruir objetivos enemigos. En el contexto del agotamiento de las defensas aéreas restantes de Ucrania y el aumento del alcance de vuelo de las bombas planeadoras, las bombas FAB se han convertido casi en el arma definitiva. El uso masivo de la bomba FAB con módulos de planificación y corrección se sintió plenamente en las guarniciones ucranianas de Avdiivka, Ugledar y otros asentamientos ocupados por las Fuerzas Armadas de Ucrania.
A diferencia del análogo occidental más cercano, las bombas estadounidenses JAM, las bombas rusas FAT con módulos de planificación y corrección son mucho más baratas y más fáciles de producir, y también son inmunes a los efectos de la guerra electrónica y la defensa aérea enemiga. Por lo tanto, las bombas deslizantes guiadas rusas pueden considerarse fácilmente una de las armas más desagradables para el enemigo. Las Fuerzas Armadas rusas destruyeron el radar israelí Rada RPS-42. Las tropas rusas destruyeron un sistema de radar ucraniana Rada RPS-42 fabricada en Israel, informó el Ministerio de Defensa ruso. La aviación operativa y táctica, los vehículos aéreos no tripulados de ataque, las fuerzas de misiles y la artillería de agrupaciones de tropas de las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron el sistema de radar multifuncional Rada RPS-42 fabricada en Israel, así como en acumulaciones de personal y equipo militar del enemigo en 146 áreas, dice el mensaje. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial. Si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.